Bueno, y continuamos acá con Manuel Felipe Sierra y con Francisco Kiko Bautista en Contraste y Controversia. Precisamente sobre la visita de Michelle Bachelet. Una parte importante de su declaración, como lo decían ambos, estuvo referida a la necesidad de que en Venezuela se dé un proceso de entendimiento, de negociación, para buscar una solución política, pues, a la crisis venezolana. Y eso ha venido tomando cada vez más fuerza. Y bueno, por supuesto, hay sectores que son contrarios a esta idea y evidentemente ese es parte del debate político que hay en nuestro país. Y eso tiene que ver mucho con los problemas internos que tiene tanto el gobierno como la oposición, porque la oposición tiene problemas internos que son visibles, ¿verdad? Hay sectores que no comulgan con la política que lleva adelante Juan Guaidó, unos porque son más extremistas y otros porque son más, digamos, menos o más conservadores, pudiéramos decirlo, en cuanto a las fórmulas, ¿no? Pero en el gobierno también hay sus polémicas en torno a este tema. ¿A qué me refiero? No todos los sectores del gobierno creen que la situación debe quedar como está. Hay importantes sectores que quieren una solución política. Lo que pasa es que no pueden salir públicamente a decirlo porque eso tiene su costo, ¿no? Pasa lo mismo en la oposición. Hay una especie de chantaje aquí, chantaje allá, en ambos sectores con respecto al decir cosas que no son a lo mejor políticamente correctas, pero que hay que comenzar a debatirla. Y fíjate, hay un tema con respecto a eso. En los chats esos donde nosotros participamos, que si el autobús, el juego y el cogollo es un poquito más restringido porque es un cogollo. En esos chats, bueno, sobre todo en el juego y en el autobús, hay sectores que dicen, bueno, pero si esa política es la correcta, ¿por qué no convocan? Y es una buena pregunta. ¿Por qué la política de negociación no convoca, no toma la calle? ¿Qué pasa? ¿Por qué no toma la calle? Es una buena pregunta, ¿no? Sí, claro. Y además, bueno, de todas maneras existe un condicionamiento establecido en buena medida por el uso de las redes sociales, ¿no? Hay mucho miedo, como dicen la gente, en relación a adoptar posiciones, que por cierto es peligroso, porque si alguna responsabilidad tiene un líder político es asumir con todos los riesgos las posiciones en las cuales cree, ¿no? Las cuales comparte. Y esa es la tradición, digamos, del liderazgo sólido, reconocido en el mundo entero, ¿no? Luchar contra la corriente cuando considera que la corriente, bueno, no tiene una posición necesariamente la conveniente y la pertinente en ese momento. Pero yo creo que sí, un dato que es bueno registrar, sobre todo en la lectura de esos chats que ustedes mencionan, es que pareciera que estuviera creciendo la tendencia a lo que se llama el centro, ¿no? Es decir, a posiciones que se distancian de posiciones que se han convertido muy radicales. Y eso efectivamente tiene una explicación, y es que las políticas radicales que se han aplicado no han resultado exitosas, sino que el resultado final ha sido, bueno, que han fortalecido, si no fortalecido, han permitido que se prolongue la situación que se trataba de cambiar. Y es una percepción que tiene la gente en la calle. Bueno, ok, estamos de acuerdo y lo acompañamos. Si usted diseña una estrategia, la acompañamos y vamos a manifestaciones y vamos a la operación tal y vamos a la... Bueno, ok, pero si eso, el resultado, vamos a las acciones de calle, a las protestas, a lo que se llama activar la calle, que desembocaron en la famosa guarimba, sí, está muy bien. Bueno, pero si eso fracasa, y la política es un juego también, tú ganas o pierdes. Si eso te demostró, la gente comienza a reflexionar y a decir, bueno, pues tiene que haber otra salida. Y eso pasó en el pasado, ocurrió anteriormente. En el pasado hay experiencia venezolana donde una tendencia que parecía dominante, después se modificó. Una que nosotros de alguna manera en nuestro trabajo la conocimos, que fue la tendencia a la abstención del año 2005, cuando la abstención, y eso hay que recordarlo, se llamó en ese momento, no existía, había desaparecido la coordinadora, no existía la MUP, pero había una oposición que de alguna manera venía actuando y había actuado en la calle, en varias actividades. Bueno, y se decretó la abstención. Y esa abstención fue un éxito en los números. Incluso tocó al gobierno. Yo recuerdo mucho una declaración de José Vicente Rangel, entonces era vicepresidente de la República, y del propio Chávez, donde decían, porque esa abstención llegó al 80% en general. Es decir, que además... Pero la política se mide por resultados, el gobierno se quedó con la asamblea. Claro, exacto, pero lo que te quiero decir, pero ¿qué ocurrió? Que en sectores de la oposición que habían ido a la abstención, hubo el convencimiento de que esa jugada, que a lo mejor en los números fue exitosa, había resultado políticamente desastrosa. ¿Y qué ocurrió? Que ahí se fue
perfilando la alternativa de participar en las elecciones inmediatamente posteriores, que fueron las elecciones presidenciales, y allí fue la escogencia de Manuel Rosales, y ahí participaron incluso los factores que habían llamado a la abstención en las elecciones parlamentarias. Fíjate, respondiendo a la pregunta de Vladimir y lo que tú señalabas sobre las redes. Las redes en Venezuela, si llegan a 300.000 personas por celular activo, es mucho. Eso se ha ido cayendo por el costo, pero también por los fake news, por estos fenómenos de mentira que sobre todo rodean a Twitter, donde hay unos laboratorios que se empeñan en poner tendencias y las generan, con gentíos que tienen todo el día en eso. Y además, con mucha intolerancia, con una especie de paredón. Cada vez que uno dice algo, te pegan, sobre todo si no es de la corriente extremista. Con amenazas de todo tipo. Sí, no, te insultan, no te dejan hablar. Esos sectores no solo han corrido a la gente de las redes, porque mienten mucho, son muy demagogos y ¿cómo se dice?, utilizan a la gente, sino que ocurre un fenómeno, que a medida que la cosa económica es más perentoria, donde tienes que comer, bueno, la gente ha vuelto a los medios tradicionales. Y en los medios tradicionales, producto de una cosa, hay un señor que se llama Urrucurtu, que es de 20 Venezuela, él es el jefe de las comunicaciones de 20 Venezuela. Yo le digo Currucucú, yo le puse Currucucú, porque este señor, cuando la agarra contigo, te tira a los laboratorios, y todo el mundo insultate. Y él sabe que nosotros no nos calamos eso, ¿no? Que nosotros respondemos, porque la gente cree que uno es pacífico democrático, entonces te cala los chantajes y que te peguen y te humillen. No, un momentico, no es así. Entonces este señor dice... Ahora fueron laboratorios de medicina, chicos. Sí, mira, este señor dice que los medios son cómplices porque no dicen que Guaidó tal cosa. Yo tampoco lo voy a decir porque Conatel mandó unos instructivos a todos los medios diciendo, el que diga esto, me lo raspo. Bueno, pues porque ellos mismos dicen que el gobierno es maluco, que es autoritario, y después, ay, ¿y por qué no lo dicen? Bueno, porque la gente se cuida, porque también se trata de comunicar por encima de los obstáculos, de llevarle a la gente la información, pase lo que pase. Entonces, critica a los medios, culpa a los medios, da una enorme responsabilidad a decir la verdad, porque ellos son los únicos que dicen la verdad, que hay que irse para la calle, hay que tumbar a Maduro, pero nunca los ves que hacen nada. Eso no hace nada. Eso son puras verdadera pistoladas, quieren tumbar a Maduro y tú no lo ves que ni una pistolita sacan. Eso solo empujan a los demás. Ahora, ¿qué ocurre? Que los medios tradicionales, producto de esta realidad, tu programa, Globovisión, Unión Radio, tal cual, todos los que él critica, han ido llevando gente que discute la política, que no se conforma con conseguir las consignas, la agitación, sino que dice lo que piensa. Y la moderación, el centro, ha ido apareciendo y está en las encuestas, producto de una reflexión menos emocional, más ha aparecido racional. Moderadamente. Sí, ha aparecido moderadamente. Y ha ido tomando en cuenta, lo que pasa es que los partidos, sobre todo los partidos, porque lo de Bachelet demostró que aquí hay tres factores de oposición. Los extremistas, que son Ledesma, Mara Corina, Almagro, toda esa gente. Diego Arria, etc. Diego Arria, Franceschi. Los radicales, que es Guaidó, AD, Únete, el G4, y los moderados, que es, bueno, Claudio, Eduardo Fernández, Felipe, tú, yo, tú, qué sé yo. Entonces, esos tres grupos... ¿Tú crees que AD es un partido radical? No. Pero ya no radicales, porque Simón García... En la posición actual. Voy a hablar de Simón García. Simón García dice que hay una diferencia entre radicales y extremistas. No, obviamente las hay. Sí. Fíjate que Guaidó, con el caso de la Bachelet, él aplaude a la Bachelet y la justifica y dice, no, está bien lo que hizo. Mientras gente alrededor de suyo estaba, no, la Bachelet no sirve. Él dice que sí, él entiende lo que está haciendo la Bachelet. Hay unos radicales que son gente que está muy brava, oye, es que no me calo esto, que ha perdido, que tiene muchos dolores. Pero hay otra gente que tiene una postura. Yo no creo en salidas electorales y de paz, yo lo que creo es plomo. Pero también entonces, hay una diferencia. Pero también en la oposición hay un sector que va un poco arriado a una política porque no ve posibilidades en la otra, que es donde sería el espacio natural. Sí, otro tema. Y ahí pasa yo, bueno, me gustaría discutirlo con Adecos y con gente de Un Nuevo Tiempo, por ejemplo, sobre ese tema, porque yo, por ejemplo, no creo ni que Un Nuevo Tiempo ni que AD sean unos partidos radicales y mucho menos extremistas. Pero Simón dice que hay una diferencia entre radicales claro que y las extremistas. Claro que las hay, porque el radical es el que va a la raíz, pero en todo exacto. caso también, esos que son radicales, y podemos debatir eso con Simón, muchas veces le terminan haciendo concesiones a los extremistas y al final terminan cayendo en el mismo terreno. Porque es el mismo público. En el caso, fíjate, en el caso de Voluntad Popular, la gente ha achacado a Baruto Latillo, que es un ejemplo,
porque en el Zulia, en Barquisimeto, en Mérida, en todos lados, En Puerto La hay un Cruz, ahí en sector Lechería, de la por oposición que pelea mucho para voluntad popular. Esa gente que pelea, que sale a la calle es clave, porque su política es es clave. Pero esos son sectores radicalizados, donde entonces María Corina también tiene su peso. Entonces tiene que polemizar. Ahora, ¿tú pues, sabes cómo se resuelve ese? Con un buen debate político que no se ha dado. No, Yendo para el corte. Sí. Y vamos a hablar de un señor que se llama Ekrem İmamoğlu, que es el nuevo alcalde de Estambul. Y bueno, donde, como dijo alguien en el chat, la oposición turca fue terca. Así es. Ya venimos.